comunicación de una mala noticia sobre una enfermedad crónica, la cual nos sorprende, de la que creíamos que no seríamos sujetos a ello, o hay algún accidente, en fin, hay un shock y es donde empieza un camino que pues normalmente es muy doloroso porque nos causa crisis, hay caos, hay un gran shock y hay un proceso de negación. Y en este periodo, pues bueno, uno empieza a observar que cada uno de nosotros, de acuerdo a la personalidad, a la experiencia, a la formación, a mil circunstancias, enfrenta el trauma de forma diferente. Entonces, por ejemplo, muchas veces en la formación que tenemos los varones es o sea, todos los que estamos mucho en proyectos y en construcción, también a las mujeres les pasa que son muy de proyectos y de hacer cosas y resultados, etcétera. De repente resulta que enfrentamos algo lo cual tenemos cero control. Entonces, a veces una de las reacciones es, no, esto no me puede estar pasando a mí, o ya pasará, o pues lo que nos ha pasado en los países ante el COVID, ¿no? Que lo han vivido en forma diferente, lo hemos visto los diferentes actores del ecosistema, desde el presidente hasta los medios, las universidades, cada líder le pone su sentido, o sea, es muy individual la reacción. Hay quien dice, no, esto no está pasando, o alguien que diga, está pasando, pero ya va a pasar, o está pasando, pero a mí no me va a tocar. En fin, hay todo un proceso que, curiosamente, entre más recursos tengamos para tapar el trauma, muchas veces extendemos el sufrimiento del dolor. Por ejemplo, si alguien enfrenta un diagnóstico que es cero, alentador, no es esperado. Es la primera vez que escuchamos a un especialista, nos dice, este es el diagnóstico, y entonces, por disciplina y por experiencia, pues, ¿qué vas? Vas por otro diagnóstico, ¿no? Entonces vas con otro médico para que te diga. Entonces resulta que, pues, te da algo de diagnóstico similar, a veces diferente. Pero para el caso de negación es cuando sucede que te dan un diagnóstico igual. Y luego dices, no, 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 pero todavía puedo pagar otro diagnóstico. Entonces, pues te vas con otro. Y si tienes más dinero, recursos, tiempo, pues te vas luego a Houston, y luego de Houston te vas a Italia, de Italia a Rusia y hasta donde alcance. Entonces, por ejemplo, en Ingenium hemos vivido, al menos yo he observado algo interesante que pasa en este proceso de enfrentamiento al trauma. Es que las familias, por ejemplo, que toman el curso de familia a familia en Cáritas, que a veces no tienen recursos económicos para estar intentando y reintentando, abordan el problema más rápido porque no tienen más recursos para estar preguntando. Y en cambio, aquellos que tenemos más recursos, más preparación, el proceso de negación es más grande. En fin, pero no podemos calificar o evaluar a nadie porque cada uno vive la experiencia de forma muy distinta. Entonces, ese es un primer entendimiento. O sea, ante una crisis hay un trauma, hay un quebranto, hay un proceso de negación, y según la cantidad de recursos que tengamos o creamos tener, es la resistencia a dar el siguiente paso, que ya es adentrarnos a decir, bueno, ok, me rindo, sí hay un problema y ahora pues necesito empezar a aprender. ¿Y de qué se trata? Empezamos a superar el tema, empezamos a vivir a veces la culpa. Por ejemplo, es horrible ahora con internet que hay tanta información y que digan, resulta que se podía contagiar la gente de tal forma y yo lo hice. Híjole, ¿cuántos habré yo hecho?
y a veces también hay muchos ejercicios de proyección. Este, el ejercicio de culpar es una parte esencial del proceso de trauma posterior, en donde seguimos como buscando el querer controlar. Entonces la forma de culpar, de tener resentimiento, es una forma de supervivencia. Y por eso no siempre debemos de criticar a alguien que está en ese proceso, que está culpando a otros, porque está justo en un proceso de digestión, digamos, que ha sido tan fuerte la emoción y es tan insoportable no poder controlar, que la culpa es un proceso entendible, y con compasión deberemos entenderlo. ¿Y cómo se gana esa compasión? Pues el haber vivido antes este proceso. Si no has vivido un proceso así, nos es difícil tener la compasión para entender cuando alguien está culpando algo, una situación, este, hasta que no lo hemos vivido nosotros y lo hemos superado, es que podemos entenderlo. Y después viene el duelo, que es cuando ya viene pues el rendirse, el decir, ¿sabes qué? Bueno, pues ya, esto que antes pasaba, ya no va a pasar. Y esto que sí pasaba, ahora ya no va a pasar. Y bueno, cuando se trata de una enfermedad crónica, sorpresiva, o un accidente para una familia, pues se vive en una circunstancia íntima de familia. Y el duelo igual, lo vive la familia, o cada miembro de la familia de una forma diferente, y es algo también que hay que entender. Hay quien dentro de una misma familia pueda abrazar el problema y enfrentarlo en forma inmediata, y habrá quien el duelo le lleve años. Hay alguien que puede decir, es que yo siempre quise que mi hijo fuera este, tal o cual profesión, igual que el abuelo y que yo, y entonces pues ahorita ya vi que con esto pues ya no va a poder ser. Entonces es un gran tema, y mientras nos aferramos a no aceptar que ya es un tema diferente, pues hay un proceso de duelo que también es doloroso. Y esto no hay forma de brincártelo, ni tomando un curso, ni leyendo un libro. Lo que sí nos da el prepararnos, el comunicarnos, el leer, el entender qué está pasando. Y entonces nos puede ayudar a observarnos y decir, oye, ahorita que me di cuenta que sí estoy frágil, o sea, realmente ya me quebré, pues bueno, estoy roto. Y, y eso ya es el fin del mundo. No, simplemente es comprender que las cosas ya no son como eran antes. Y después, digamos, por último, viene el proceso, ya que se supera el duelo, viene el proceso de abogar, que es una vez que hemos, por ejemplo, en el caso de Ingenium, después de tomar los cursos de familia a familia o de colega a colega, tenemos un mejor entendimiento de lo que está pasando. Cuando vemos a alguien, por ejemplo, una mamá que tiene un hijo con un cierto diagnóstico y ya pasó por el crecimiento, por los programas, y se encuentra con otra mamá que le acaban de dar el diagnóstico de su hijo, que es similar, es la persona más cercana que le puede explicar y decirle, te entiendo. Oye, pues no es cierto, no me entiendes. No, no, sí te entiendo, porque viví lo mismo que tú. Ya pasé por eso y déjame te platico cómo lo viví y de qué forma te puedo ayudar. Entonces viene un proceso de aceptación, y algo que hemos descubierto en Ingenium, al menos en lo personal y con algunos de los cofundadores, es como el hecho de volcarte hacia afuera y compartir esa experiencia con otras personas que han vivido o que están empezando a vivir el shock, el trauma, la negación, el resentimiento, el enojo, es una forma de sanar justo la herida, y vas construyendo una nueva narrativa de tu vida, una nueva visión de lo que es la experiencia de vida. Y poco a poco lo que empezó como un gran trauma, un shock, eh, pues de esa fragilidad, de ese quebrantamiento,
se va reconstruyendo una vida que al final puede ser más hermosa, mucho más consciente, de mayor paz. Eh, Ahora, no es un cuento de hadas, es algo que hemos, sobre todo las familias que forman parte de Ingenium, sabemos que el ciclo da vueltas, porque de repente puede llegar a una familia en que ya está todo estable, ya no hay tanto problema, y de repente hay una recaída y pues va a darle la vuelta al círculo. Y entonces es donde viene un poco la siguiente reflexión, que es este arte, perdón, el arte japonés que se llama kintsugi, es un arte que de la cerámica rota, o sea, pues la cerámica es frágil, la reconstruyen con oro y vuelven a unir las piezas y al final pues surge una pieza mucho más hermosa y muchísimo más valiosa que la anterior en significado. Eh, en mi apreciación muy personal, a veces Ingenium se parece, o los que vivimos en Ingenium se parece más a la imagen inferior derecha, porque a veces estamos tan quebrantados que más bien tenemos que asociarnos con alguien más y pues más o menos ahí pegar pedazos de cada quien. A veces esto pasa en las familias, quedamos tan devastados por una crisis, por una situación, que entonces con forma consciente uno decide unirse en fortaleza con las piezas de alguien más y juntos ver cómo hacer esto. Entonces, una de las primeras cosas de conciencia que aprendemos en Ingenium es que este, queda claro que solos no podemos resolver, una vez que hemos sido quebrantados, pues una posibilidad es complementarnos y trabajar en equipo para sumar. Y ahí es donde viene un poco este concepto que lo he mencionado en varias charlas de Ingenium, donde Ingenium lo veo como una estructura de esperanza y servicio que está soportada en fragmentos templados. Si se fijan, en la parte de los dibujos es repetición de ay, perdón. Sí ven la imagen, Ana, es que algo le piqué aquí. Ah, ya está. No, todavía no. Entonces, esta gráfica, los escalones naranjas a gris, vaya que es un poco el camino de quien experimenta la fragilidad, se rompe y se reconstruye. En esta otra imagen, justo lo que reconocemos en Ingenium es que es justo hemos ido formando una organización donde después de haber unido nuestros fragmentos, nos unimos con otra gente que a su vez fue fragmentada y así se va construyendo un edificio mucho más difícil de tirar, porque inclusive si es golpeado, por lo menos ya hay un camino que sabemos de cómo ir hacia la reconstrucción y no quedarnos ciclados, por ejemplo, en la negación o en el enojo y decir, ok, por ejemplo, cuando alguien es frágil y reacciona con enojo, pues es natural y no hay que estarnos peleando con no sentir las emociones, pero al contrario, es abrazar la emoción, esa vulnerabilidad, tomar conciencia de ello y lo que sí podemos decidir es qué hacer al respecto. Y entonces ahora, como muchos de ustedes me conocen, soy medio nerd, entonces para no inventar definiciones me fui al diccionario de la Real Academia y entonces digo, a ver, ¿qué es frágil, no? Entonces, pues hay varias definiciones, desde quebradizo y que con facilidad se hace pedazos, débil, que puede deteriorarse con facilidad, tiene una salud frágil, dicho de una persona que cae fácilmente en algún pecado, especialmente contra la castidad. Este es un tema ya de significado más religioso. Y cuarto, que es caduco o perecedero, como la leche y los alimentos. Y fuerte, que aquí nada más puse 6 definiciones porque vienen como 30. De hecho, en España se usa mucho la frase qué fuerte, como para decir, híjole, qué intenso
o que es sobresaliente. Pero para efectos de esta charla, pues decimos, pues es algo que tiene gran resistencia, que tiene fuerza, que es robusto, corpulento, de carácter firme, animoso, que goza de buena salud, duro, que no se deja fácilmente labrar, como el diamante o el acero. Y aprovechando esta última definición, a mí me sorprendió, también los que me conocen saben que soy muy curioso y hago todo tipo de cosas aparte de mi trabajo. Por ejemplo, yo no sabía y hace unos meses supe que el diamante, que está, todos sabemos, fue creado a través de mucha presión y calor en el planeta, de la base del carbón. O sea, está compuesto de lo mismo que el carbón con el que acá en el norte hacemos la carne asada. Y lo que me sorprendió es que un diamante a partir de cierta temperatura se quema igual que el carbón. Es como si tuvieras un pedazo de leña que va a durar más tiempo porque tiene mucho más carbón en forma compacta, pero al final del día es carbón y se quema igual. Entonces, aquello que se usa para cortar y para la industria y es así, una de las, pues es de las gemas, si no es que la que más, es de las gemas preciosas más duras del planeta, se puede quemar. Entonces, no es invencible. Es más, si fuera totalmente invencible, pues no habría forma de darle eh, forma, perdonando ahí la repetición de la palabra, al diamante. Igual el acero hasta cierto punto es muy resistente, pero a partir de cierta temperatura, de cierta fuerza, pues cede. Y aquí me gustaría introducir el tema, también en alguna charla lo he usado, ahorita lo quiero compartir. Eh, es el tema del libro de Joseph Campbell, en español se llama El héroe de las mil caras, que es una especie de psicoanálisis del mito, aunque el nombre está así muy, pareciera muy difícil, el tema es sencillo, no le tengan miedo a entrarle al tema. Inclusive en YouTube hay muchos videos que simplifican el concepto de el héroe de las mil caras, que es cuál es el camino típico que experimentamos todos los seres humanos a la hora de enfrentar circunstancias que nos sacan de la zona del ordinario, de lo común. Y para esto voy a usar que me gustó cómo lo grafica Christopher Vogler. Y él grafica las dos etapas que vive un héroe, tal como las describe Campbell, donde primero vives en un mundo ordinario, todo está bien, digo, hay, como les decía, hay quejas, hay las dinámicas típicas de una familia, etcétera, y de repente, sácatelas, viene un diagnóstico, que normalmente, aquí como lo pone Christopher Vogler, le llama el grito de la aventura. A veces este grito de la aventura, cuando estás en el mundo ordinario, por ejemplo, un emprendedor, un muchacho que entra al TEC y tiene curiosidad de crear su propia empresa, él mismo se puede exponer y decir, ¿sabes qué? Quiero emprender y inyectar tiempo y capital para hacer una empresa. ¿De dónde se inspiró? Pues a lo mejor fue un evento, una conferencia y eso lo inspiró y se lanzó a la aventura. En el caso del COVID-19 o de un diagnóstico de salud mental o un accidente, pues básicamente no necesariamente es el grito a la aventura, es más bien un shock. Se convierte en una aventura en el momento que decidimos hacer algo al respecto. Y entonces ya la primera reacción, fíjense cómo el paso 3 normalmente en todas las historias de héroes es el rechazo a la aventura. Es esta parte de negación de que no, eso no es cierto, no va a pasar. Ya. Entonces es bien curioso empezar a ver la similitud de la experiencia que vive una población, una familia ante una crisis en el cual
puede ser muy obvio que hay que hacer algo al respecto, pero decimos, no estoy preparado, no voy a lograr nada, en fin. Luego se aparece en el camino, en todas las historias de héroes, un mentor, que aquí es donde, por ejemplo, Ingenium toma un rol importante. Es parte de lo que hacemos en los programas de familia a familia, que es cuando alguien se enfrenta al diagnóstico, sabe que tiene que hacer al respecto, hay algo de emoción, hay enojo, hay culpa, hay todas estas emociones revueltas, pero te topas con alguien que creíblemente le puedes preguntar y decir, oye, ¿qué sigue? ¿Qué puedo hacer? Y eso le pasa igual a un emprendedor, por eso ahí en el TEC hay todo un proceso y servicios que se llama de mentoraje, en donde un emprendedor pues empieza a hacer su trabajo y luego se da cuenta que no sabe ni por dónde y luego se empieza a poner ansioso y ¿ahora qué hago? Y es donde vienen los mentores, que ya sean emprendedores, profesores o amigos que hayan pasado por eso. Y es fundamental para llegar al punto 5, que es cuando dices, ¿sabes qué? Esto es lo que sigue. O sea, si decides enfrentar y ya darle para adelante, o quieres quedarte en la negación y te regresas al paso 3 y ahí te puedes quedar días, meses, años o toda la vida. Y de ese paso 5 ya es cuando viene la confrontación o el enfrentar la decisión que tomaste. Entonces vienen las pruebas, el aprendizaje, luego hay crisis como esto, o hay el entrar a las profundidades, decir, por ejemplo, cuando dices, oye, voy a empezar a conocer más de salud mental, y a mí me pasó cuando empecé con Ingenium, y empiezas a ver que la neuropinefrina y la dopamina y dices, en la torre, yo esto no sé nada, no le entiendo a nada. Y ahí la tentación de regresar al mundo ordinario, pero siempre ayuda al ir acompañado a decir, no, vamos a seguir. Y entonces viene la odisea y luego viene la recompensa, que es, hay un aprendizaje, hay una cosecha, hay un momento de ajá, en donde cambia la vida y entonces ya volvemos a una vida diferente, más ordinaria, más cotidiana, pero nosotros ya somos diferentes, que es el camino de retorno. Aquí lo traduce el autor como la resurrección, o sea, el decir, ¿sabes qué? Ya vi que, pues bueno, después de que vimos toda esta experiencia horrible de la enfermedad, el dolor, ya volvemos a una cierta regularidad. Y por último viene el retorno con el elixir, que es el que después de haber vivido toda experiencia en forma legítima, algo aprendimos y es algo muy valioso que podemos compartir. Como lo he comentado antes en charlas dentro del mismo Ingenium o ahí en el TEC, el problema a veces cuando entiende uno el proceso del héroe es que luego ya todas las películas y todos los libros y todos los cuentos parecen ser lo mismo. Desde Caperucita hasta La Cenicienta, el Rey el Señor de los Anillos, todas las historias, muchos de los personajes pasan de alguna manera por eso. De hecho, por eso usé también este diagrama de Christopher Vogler, que es el planteamiento, la confrontación y la resolución, es casi la estructura de una obra de teatro tradicional, donde quieres contar una historia. Como bibliografía que les quiero recomendar, que a mí me ha servido mucho para aprender en lo personal, en mi propio crecimiento, y he visto que es algo que ha sido útil. Está este libro de Brené Brown, que en inglés se llama The Gifts of Imperfection, en español se llama Los dones de la imperfección. Inclusive ella tiene algunas charlas de tech ahí en YouTube muy buenas, se lo recomiendo. Hay uno que habla de
cómo desde la vulnerabilidad se logran pues un crecimiento importante, un crecimiento integral. Y aquí es donde quiero ir sintetizando la experiencia hacia eso, o sea, cómo le damos un sentido a todo este camino y no nada más que se vea como una cosa así práctica, una serie de pasos. Es que siempre el camino del héroe, el enfrentar una crisis como la que estamos enfrentando ahorita, es algo que nos templa para un camino y un crecimiento espiritual, lo queramos o no. Y si más nos resistimos a no aprender, pareciera que las crisis se vuelven a veces más graves. Otro par de libros que recomiendo es The Spirituality of Imperfection, de Kurtz y Ketchman. Está muy padre ese libro porque hace un rescate y un entendimiento muy profundo de cómo a la hora de platicar nuestras historias y buscar significado en nuestra experiencia, eso nos ayuda a ir más allá de la imperfección o del accidente o de lo que estamos viviendo. Entonces, esto aprovecho este título del libro para comentar que a veces en estos momentos, sobre todo cuando estamos en momentos de gran fragilidad, de mucho miedo, de híjole, ¿qué va a pasar? Algo que nos ayuda mucho es escribir o platicar o decir, oye, ¿dónde empecé? ¿Cómo llegué aquí? Y muchas veces ayuda también a hacer como una historia de lo que creo que va a pasar. Y luego ya que haces la primera historia y a lo mejor andabas muy negativo y terminaste con tu primera historia de que moriremos todos, pues a lo mejor te recomendaría regresar y decir, bueno, ¿qué ahora si hago una donde sobrevivimos la mayoría y nos tratamos mejor, en un mundo mejor, y le escribes? En fin, esta es una oportunidad para salirnos de nada más del shock, del proceso, y darle una interpretación mejor. Hay otro libro que también es muy bueno, de Henry Nouwen, que habla también de la espiritualidad de la imperfección. Este libro está más cercano a la, digamos, a la, no quiero equivocarme la palabra, digamos, a la espiritualidad católica. Es un libro que habla desde el punto de vista de la espiritualidad cristiana católica. Entonces, para aquellos que están más cerca de esos temas, pues tengan la opción también de no nada más verlo como algo más científico, como lo plantea Joseph Campbell. Está Henry Nouwen, que nos ayuda a tener una explicación más cercana a la parte de la espiritualidad cristiana católica. Luego, no queriéndome meter en camisa de once varas, pero dije, ¿por qué no? Hay un personaje en particular que le recomiendo que estudien, sean creyentes o no creyentes, sean cristianos o no. Es importante conocer y estudiar el camino, entre comillas, del héroe de Pablo de Tarso. Que en catolicismo se le llama San Pablo. Y aquí puse un fragmento de una de sus cartas que escribe a los Corintios, en donde curiosamente, voy a leer nada más el último párrafo, que es el versículo 10 de este capítulo, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto, otra vez, ni por aquí, o sea, no estoy predicando nada, simplemente es muy interesante ver la historia de este personaje que, sí, digo, les hago un súper resumen, era un perfecto fariseo,
era el tipo más preparado en todo, eh, en toda su comunidad. Era realmente alguien súper respetado, tenía cero referencias negativas y él estaba encargado de perseguir a los que contradecían a su creencia y pues mataba gente. Dentro de la historia, otra vez, fuera de contexto teológico, él presencia y autoriza la muerte de Esteban, el catolicismo de San Esteban, donde lo apedrean y él cree firmemente que está haciendo lo mejor para defender su creencia. Y pues luego ya irán viendo en la historia cómo, bueno, unos dicen que se cayó de un caballo y pues nada más dice que se fue al suelo. Luego empieza a tener claramente un defecto o un problema de la vista, el cual permanece el resto de su vida. Y aquí hago referencia al párrafo 8, que está arriba, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite. O sea, curiosamente, uno de los personajes más cercanos dentro de la creencia cristiana es Pablo con Dios. De hecho, esto lo escribe después de algo que le llama ir al tercer cielo. Y resulta que Dios le dice, no, o sea, te quedas con el problema. O sea, hay quien lo interpreta como una enfermedad, otros como una fragilidad. Pero lo interesante es que este gran personaje de esta narrativa cristiana siempre vivió con un gran dolor, con fragilidad, y aún así siguió con su propósito. Entonces, ese es un poco, otra vez, estamos hablando del camino del héroe, y es interesante que lo estudien porque como alguien que era súper enfocado y súper fuerte, era el más fuerte de su comunidad, termina siendo frágil y su gran aprendizaje después de todo lo que vio es que no puede en sí mismo y se da cuenta que siempre tiene grados de debilidad. Y creo que es una de las grandes ventajas que hemos vivido ahora con el coronavirus. Primero, pues para que vean que no nada más puse cosas de una filosofía, ahora les puse a Godzilla de Japón, donde esta historia de Godzilla, que es un monstruo que llega y destruye edificios y todo esto, se parece más al coronavirus. O sea, nadie eligió, me voy a ir a un país donde hay una pandemia para ver cómo resuelvo el reto, ¿no? Aquí nos cayó y pues no hay para dónde hacerse. O sea, llegó. Y fíjense cómo se repite el camino del héroe. Hay quien dice, no, hombre, aquí no pasa nada, es puro rollo y síganse abrazando y haciendo fiestas y todos. Y hay quien dice, oye, no, que se puede ir al otro extremo. Cada quien en su cuarto se encierra y nadie salga. Entonces, cada quien estamos viviendo en forma diferente esta experiencia en donde lo que a mí me da en positivo dentro del dolor que estamos viviendo, porque es muy doloroso el que haya pérdida de vidas humanas, todo este miedo y la parte económica. Sin embargo, por otro lado, sí es una gran oportunidad para, pues es un periodo de shock en el cual pues estamos aprendiendo qué se hizo bien, qué no se hizo bien y qué debemos de hacer hacia el futuro. O sea, hay un gran aprendizaje para la humanidad. Sé que ahorita es muy difícil concluir nada, pues estamos en proceso de vivir la experiencia del shock. Y pues va a definir mucho el cómo enfrentemos ese shock, el ir avanzando. Y aquí, un poco para cerrar, puse un poco de lo que veo que es la oportunidad que nos da estas circunstancias desde el punto de vista del camino del héroe, de cómo de la fragilidad que vivimos podemos ir a una fortaleza. Primero es que pues esto nos está llevando a concluir, a dejar ir lo superficial. Digo, es interesante cómo ahora pues estamos muchos de nosotros trabajando desde casa y bueno, no voy a decir que ando en pijamas, pero sí en jeans. Y a veces andamos con el mismo jean más días que si no estuviéramos en esta circunstancia.
nos preocupa menos que, de hecho, si uno ve las estadísticas de mercados, la venta de zapatos, de ropa, de relojes, de todos los temas, esos han ido al fondo, porque ya vimos que es algo que no necesitamos estar compre y compre y compre cosas superfluas. Otro tema es la gratitud, porque aquellos que estamos sanos y no nos ha tocado, pues, estamos en gratitud. Aquellos que les ha tocado y han salido adelante, tengo algunos amigos que ya superaron la contingencia, vaya la enfermedad, y algunos de ellos están donando sangre para plasma y les veo y digo, wow, o sea, cómo es que su perspectiva de la vida es totalmente diferente y ahora están compartiendo parte de su vida, este elixir, o sea, su plasma se convierte en elixir para otros enfermos que puedan salir adelante. Nos da mucha humildad, porque aquellos que nos queríamos intocables nos damos cuenta de que pues resulta que a lo mejor la empresa en la que trabajábamos quiebra. Nos lleva a la tolerancia, aunque a veces también hago un alto aquí breve de el reto que está viviendo nuestra sociedad, sobre todo para las familias que no han estado preparadas, que habían estado en negación y ahora están todos reunidos en un mismo espacio. Entonces, lamentablemente, por ejemplo, la violencia contra la mujer ha crecido muchísimo y eso es una cosa de preocupación que nos debe llegar a pensar, oye, ¿cómo es posible que ahora que hay la oportunidad de que estén en casa conviviendo las familias, es justo cuando se presentan más temas? Entonces, por ejemplo, este es uno de los problemas que en lo personal me ha llevado mucho a reflexionar y pues todo lo vivimos, o sea, muchos de nosotros que viajamos todo el tiempo y ahora resulta que no, ya de repente no sabes si te están diciendo, mejor vuelve a viajar, ¿no? Porque ya estás aquí todo el día. En fin, no hay escapatoria. Estamos aprendiendo a ser más tolerante, por lo mismo a perdonar y a reconocer que tenemos la responsabilidad, iba a decir la opción, pero realmente tenemos la responsabilidad de elegir cómo reaccionar ante esto. Y sobre todo creo que es un gran ejercicio de aprendizaje. Muy bien, ya con esto presenté las ideas. Ana María, no sé si quisiera que pasemos algo de preguntas y respuestas o qué te gustaría hacer. Sí, Hugo, precisamente, mira, aquí Angelina te pregunta, ¿qué tan frágiles podemos ser ante la contingencia? ¿Cuál es la principal fortaleza que debemos tener como personas con diagnóstico ante la contingencia? Claro, bueno, primero, todos los que hemos sufrido depresión o ansiedad sabemos que tenemos que cuidar nuestra salud mental de no exponernos a cosas que nos haga daño. Entonces, y eso no nada más alguien que haya tenido no un diagnóstico. El hecho es que si sabemos que el estar viendo muchas noticias de lo terrible que es el coronavirus, e insistimos en estar viendo noticias terribles, pues estamos tentando nuestra salud en forma tremenda. Entonces, ¿cuál es nuestra principal fragilidad? Creo yo que es desenfocarnos. El, el, el ir más, el darle significados negativos a lo que estamos experimentando. O sea, tan malo es ignorar como exagerar. Y nuestra fortaleza más importante es la conciencia de que esto esté pasando. Entonces, cada vez que estemos reaccionando emocionalmente y pareciera que no es saludable, saber que podemos cambiar, ¿verdad? Muy bien. Mima responde a este comentando, cualquiera nos podemos quebrar y reestructurar. María de Lourdes comenta que para los que son creyentes, un aliado vital es la oración y la paz espiritual. ¿Qué opinas de esto? Sin duda. He comentado en muchas ocasiones, bueno, Ingenium cumple 20 años este año. Y muchas gracias a Tiana y al equipo, porque yo casi ya no participo, pero mucho de lo que
digo, hemos visto es que el proceso de crecimiento, el proceso de fragilidad, pues depende mucho de nosotros cómo lo abordemos y cómo cambiamos redirigimos esa energía o esa situación hacia algo positivo. Y en la parte, me acuerdo que al principio decía yo, no, aquí no vamos a hablar de ninguna religión, prohibido, porque esto tiene que ser, ¿cómo se llama? Laico. Y sí, pues hemos mantenido más que laicidad la conciencia de que no revolviéramos la parte espiritual con lo físico, pero el mismo proceso de 20 años de fragilidad y de golpe tras golpe, al menos que yo viví en Ingenium, llega un punto en que dices, oye, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que hay cosas que no puedo controlar. Ya, o sea, y entonces te rindes. Entonces el estar conscientes de que hay algo que va más allá de nuestras fuerzas y que contamos con alguien, Dios o pues Dios, en quien podemos confiar que al menos al final del día todo obra para bien. O sea, finalmente no va a ser color de rosa, pero al final una vez que vives la experiencia, te das cuenta que lo que dices o crees que has hecho, lo hiciste tú y te das cuenta que no, que lo ha hecho Dios. Entonces, a mí en lo particular, puedo hablar por mí, no por el resto de Ingenium. Realmente el camino en Ingenium ha sido un camino de crecimiento espiritual. Muy bien. Bueno, Marta pregunta dónde puedo ver las conferencias anteriores. Marta, acabo de poner en el chat para todos. Es ingenium.org.mx /diálogos. María de Lourdes nos comenta la importancia del balance cuerpo, mente y espíritu. Claro. Y Marta me dice, gracias, soy de FEMSA, qué gusto estar aquí. Gracias, Marta, un gusto tenerte Gracias, aquí Marta. el día de hoy. María de Lourdes pregunta, ¿qué hacemos masivamente por eliminar la violencia intrafamiliar en donde se da? O sea, me imagino. Pues aquí, sí. Pues vaya, bajo la circunstancia de lo que podemos hacer, primero es estar muy consciente de cómo lo hacemos nosotros. O sea, cómo cacharnos siendo violentos, y eso no quiere decir que seamos violentos físicamente. A veces puede haber violencia desde las bromas que hacemos en un Facebook sin tener conciencia de que podemos estar afectando a otras personas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Es tomar conciencia de cómo nosotros mismos somos violentos en nuestra forma de actuar y tomar la decisión de pues tratar de ser menos esos hábitos que tengamos para con el ejemplo empezar a contagiar, porque lo que claro hemos aprendido en las redes sociales es que tapar violencia con más violencia no lleva absolutamente a nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es cambiar primero nosotros, es lo que yo sugeriría. Muy bien. Carlos pregunta, dice, ¿por qué cuando soy más frágil soy más fuerte? Y dice, desde mi posición como familiar, ¿cómo aprender o entender cuáles son mis fortalezas? Muchas gracias, Carlos. Buenísima pregunta. Bueno, lo primero, y lo vivo mucho en el concepto y trabajo de emprendimiento, es el momento que reconoces que no eres bueno para algo o que eres frágil para algo y abrazas esa fragilidad y dices, híjole, de plano no le entiendo a la contabilidad o de plano no soy tolerante o de plano me molesta cuando hacen esto en la casa. O sea, hay un reconocimiento de la fragilidad. El siguiente paso es decir, ¿de qué necesito? ¿De quién necesito para complementarme? Entonces, la mejor forma de ayudar o de hacer fuerte es ver aquello que podemos nosotros aportar de forma natural
y colaborar. Entonces, por ejemplo, digo, perdón por mis ejemplos vanos, pero yo que soy bastante ansiosito, y todos terminan de comer, soy pésimo para la sobremesa. Y entonces, pero quiero andar en la bola, entonces, ¿qué hago? Pues me pongo a lavar los platos. Y dices, oye, pues a lo mejor es una tontería, ¿no? Pero pues es una forma de colaborar desde donde eres y eso vuelve más fuerte el sistema. Otra forma es, si sé que hay circunstancias que me ponen de mal humor o no son sanas, bueno, pues autodirigir la energía, si podemos salir a caminar o a la banda o a hacer lagartijas o lo que vamos, o sea, la mejor forma de ser fuerte es sirviendo a la familia. Creo yo que es la mejor forma de ayudar. Bueno, Irma te pone aquí un comentario y dice, Sí. la fe es un elemento primordial desde la parte científica. Un enfoque transpersonal es la toma de conciencia. Sin duda. Sí, Después, de hecho, recordarás, Ana, que en varios eventos de NAMI, National Alliance for Mental Illness, que hemos ido a Estados Unidos, hace años nadie hablaba de espiritualidad y ahora hay toda una sección dentro del estudio de la salud mental donde los psiquiatras apoyan la espiritualidad y los guías espirituales apoyan la psiquiatría, cosa que hace 20 años eran peleados, era o una u otra. Y ahorita es claro, la salud, la fe, la espiritualidad es parte integral de la salud. efectivamente, como lo vemos cada vez más, como la espiritualidad es una parte fundamental en el tratamiento integral de la persona y en la vida de cualquier Sí, persona. así es. Aquí Irma continúa comentando, dice, de acuerdo con Hugo, la parte frágil nos prepara para la fortaleza a los que vivimos situaciones de enfermedad mental. Uh-huh. Bueno, y a quienes no también, ¿verdad, Hugo? Sí, no, ahorita el COVID está agarrando parejos como Godzilla. O sea, ahorita a todos los seres humanos nos está llegando el shock, en particular del COVID. Entonces, por eso mi expectativa es que al final del día todo esto nos debe hacer más compasivos como planeta. Eso espero. Esa es la fe en que va a pasar. Sí, Magali te escribe, dice, Hugo, me ha gustado muchísimo tu charla y la manera tan clara como cómo abordar una crisis y llevarnos al aprendizaje de ser mejores personas más espirituales. Muchas gracias, Mabel. Mina dice, así es, el COVID no discrimina. Mandan saludos, gracias. Maru dice, me encantó tu plática y muchas gracias por compartir. Bueno, y ahorita, perdón que te interrumpa, aprovechando que escribió Magali, aprovecho para, pues, que estemos muy pendientes y lo que hablamos de espiritualidad, en oración por, pues, todos los profesionales de la salud, que son los que están cargando con todo el peso de esto. A nosotros que a veces estamos trabajando desde casa nos quejamos de que, oye, nos ciclamos y todo, pero oye, estar todo el día exponiéndote y sirviendo, wow. O sea, creo que tenemos mucho que aprender de los profesionales de la salud y pues lo que podamos hacer la vida más fácil a ellos para que hagan su trabajo, pues ojalá lo podamos hacer. Sí, bueno, también aquí te pone María de Lourdes, dice, muchas gracias por el tema, seguimos en contacto, soy Lulú de Exatec Profesionistas, gracias Lulú por Padre, estar. Y más saludos a Hugo. Sara Valenzuela dice, saludos desde Guadalajara, felicidades por su labor en estos momentos difíciles para todos, felicidades a todo el equipo. Bueno, pues a ti también, Sara, que tú estás también en la trinchera, desde la trinchera apoyando en todo esto, desde Guadalajara, nuestra sede hermana que se encuentra allá humanamente. Gracias por acompañarnos. Excelente plática, dice Maru.
Y sigues, Hugo, impactándome muy positivamente. Gracias por compartir. Gracias, equipo Ingenium. Marta, excelente conferencia. Muchas gracias. Alicia Castañeda también. Saludos a Hugo. Qué gusto que anda todo el mundo aquí. Qué buena onda. Angelina. Eso me carga la pila a mí. Gracias por estar aquí. Es una forma de ayudarnos, el estar compartiendo cosas positivas. Nos carga la pila. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Hugo. Bueno, pregunta, ¿cuándo es la siguiente charla? Pregunta Hugo Méndez. Ahorita en un momento vamos a cerrar esta conferencia y vamos a poner todo lo que son, o sea, algunas filminas con alguna información para la charla de mañana y qué es lo que sigue en Diálogos de Bienestar en Casa para la próxima semana y las siguientes. Ahorita, si nos haces favor, Adri. Yo vi que anda mi hermana, anda Marcela también ahí, mi hermana. Sí, ahí la Aprovecho estoy para viendo. darle gracias porque de la familia es la más fuerte y es la que nos ha mantenido en orden en esos temas. Entonces, también hay que atrevernos a dar gracias a todos por cuando nos ayudan, ¿no? Y en este caso aprovecho para darle las gracias a Marcela, que es la que pone orden en estos temas en casa. Gracias, Marce. Y de hecho, pues bueno, también de las fundadoras de Ingenium, y por ahí también veo a Tutuy, por ahí me pareció verla, también Es una de como las... mi otra hermana que también siempre me trae corto. Entonces, qué padre, la verdad, qué gusto ver a Marta. Y total, anda todo el mundo aquí. Qué gusto. Saludos a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Hugo. Siempre un gusto escucharte y seguir aprendiendo tantas cosas de ti, de tu filosofía de vida. Muchísimas gracias. Y les pido, por favor, te pido, Adri, si nos puedes compartir pantalla para las siguientes, para ir cerrando la presentación. Y aquí está la respuesta que decían cuándo es la siguiente charla. Bueno, pues es mañana. Mañana es la última charla de este segundo bloque de diálogos en bienestar en casa. Cerramos con tips de ejercicio en casa con los tigres. Nos van a acompañar Buena onda. Guido Pizarro y Natalia Gómez Junco del Club de Tigres. Y mañana les vamos a dar una súper sorpresa. Ahorita se las adelanto para que entren también mañana y lo vean. Pero vamos a hacer una rifa entre amigos, aquí entre todos los que estamos asistiendo, que son una rifa de un balón y de varias playeras oficiales autografiadas por los Tigres, por los jugadores. Y mañana vamos a empezar con la venta de estos boletos. Entonces, estamos viendo que este programa de Diálogos de Bienestar en Casa está beneficiando a muchísimas personas y queremos poder continuarlo. Entonces, necesitamos hacer diferentes formas de recaudación de fondos para poder continuar todo esto y poder seguir ofreciendo pláticas como la de hoy y la de mañana, que iniciamos desde el día 23 de marzo. Entonces, si hay muchas formas de sumarnos a esto, queremos que esto siga por varias semanas más, porque todo esto es un acompañamiento para todos los que estamos ahorita trabajando desde casa. Entonces, Adri, si me puedes compartir la que sigue, la pantalla una antes, por favor, un poquito antes. Esa, por favor. Para la próxima semana, ¿qué tenemos? En vivo tenemos en la misma liga que está ahí abajo, ingenium.org.mx, diagonal diálogos, tómenle foto. En vivo, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana tenemos una clase de yoga básica. Es gratuita, está en la misma liga, pueden entrar y a las 8 en punto es la clase de yoga. Todo el mundo la podemos hacer, es súper básica y muy relajante. A las 7 de la noche tenemos un ejercicio de meditación también en vivo. Y además, en esa misma página pueden encontrar todas las pláticas grabadas de las anteriores. Como les comento que iniciamos desde el 23 de marzo, entonces ya hay una buena cantidad de información que los invito a revisar durante la semana. Van a tener toda una semana, si ya tienen
la disciplina y la rutinita de las 12 del día entrar a una charla. Bueno, a las 12 del día aprovechen y entren a una de las que están grabadas. Y está también un diplomado completo de 4 sesiones que está grabado. Aprovechenlo, es oro molido toda esa información. A todo esto pueden entrar en la misma página, es la que está ahí en la pantalla. Si pasamos a la siguiente, aquí están los datos de Ingenium y de Voz Pro Salud Mental, de la red a nivel nacional de la cual formamos parte. Ahí pueden encontrar muchísima información y apoyo de diferentes tipos. Si pasamos a la siguiente, Adri. Y aquí, bueno, pues diálogos en casa, como les decía, hay diferentes formas de sumarnos para apoyar. Este es un money pool que hemos creado para quienes quieren y pueden hacer algún donativo. Es bienvenido, súper bienvenido, y todo esto se traduce en educación para más personas y acompañamiento durante esta etapa del COVID y el acompañamiento de vida a través de nuestros cursos de familia a familia y de colega a colega. La siguiente, por favor, Adri. Este es, bueno, aquí están los datos de la cuenta, porque a algunas personas no les gusta usar Moneypool. Ahí está la cuenta directa bancaria. Tómenle foto para los que quieran hacerlo así. Y adelante, por favor. Aquí este es un teléfono de ayuda psiquiátrica y psicológica para emergencias en épocas de COVID. En Nuevo León se están haciendo muchísimas iniciativas, han surgido muchas iniciativas de apoyo, personas muy generosas e instituciones que están atentas a nuestra salud mental de toda la comunidad. Entonces, es importante si quieren tener ese es uno de los teléfonos que está funcionando muy bien para emergencias. ¿Tenemos algo más, Adri? Ya la última, Filmina. Bueno, pues con esto, a ver, me preguntan que si habrá un tercer bloque. Sí, estamos preparándolo para iniciar en la primera semana de mayo. En esa página también, ahí van a poder ver cuando ya iniciemos, vamos a poner el calendario de las nuevas pláticas, el nuevo programa, y pues esto va a depender de cuántas personas nos sumemos para poder aportar lo necesario para que esto continúe. Entonces, también, si saben de alguna empresa que quisiera patrocinar alguna o algunas de estas charlas, encantados, por favor, háganoslo saber, porque nos interesa continuar esto y hacer realmente, continuar esta comunidad que se está formando de apoyo tan importante en estos días. Muy bien, bueno, listo. Muchas Pues, gracias, Ana. Gracias a todos por participar. Y gracias, Ana. Pues seguimos conversando con la comunidad de Ingenium. Hugo, cerremos con esto, con alguna frase. O sea, ¿qué frase nos quieres compartir? Vamos todos juntos para que todo esto nos lleve bien. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos mañana todos a las 12 en punto. Vamos a ver esta charla, esta entrevista que se le va a hacer a 2 jugadores de Tigres, en donde nos van a compartir cómo sí es posible seguir haciendo ejercicio en casa. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz fin de semana. Gracias.